Qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos una vez más a su programa SimiChat. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde nuestras casitas para la cabina de Simi Radio, donde está atrás de los controles el Capi y Oliver, nuestro nuevo compañero, quien nos hace posible con la tecnología y la ingeniería que se haga posible este programa. Pues yo soy el psicólogo Luis García del Centro Simi de Salud Emocional, donde brindamos orientación y apoyo psicológico las 24 horas del día. Atendemos por correo, por llamada a través del 800-911-3232 y también atendemos y orientamos a través del Messenger, así que no hay pretexto para no atenderse. Cada minuto, cada segundo es una oportunidad para cambiar. Además, seguimos en nuestro querido Simitel, el 800-911-6666, en donde están también nuestros compañeros médicos, los nutriólogos, los agentes telefónicos para que les den información de análisis clínicos, medicamentos, ubicaciones de farmacia. Pues, ¿qué más pueden pedir? Están a unos dígitos de toda su salud nutricional, médica y psicológica. Y pues bueno, hoy estoy muy contento de presentar a la licenciada en Pedagogía, Rosalinda López Viaña. Rosalinda, muchas gracias por estar aquí y haber aceptado esta entrevista. Hola, ¿qué tal, Luis? Muchas gracias por invitarme. Al contrario, y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes algo de mis conocimientos. Qué padre que estés aquí y nos vas a hablar de un tema bien interesante que, híjole, yo creo que aunque ya estamos como un poquito más familiarizados con el tema de las emociones, aún nos cuesta un poquito de trabajo incluirlas en nuestras actividades cotidianas o en nuestras actividades profesionales como docentes, como psicólogos, como maestros, y vas a hablar del tema de cómo afectan las emociones en el aprendizaje de los niños. Yo he visto compañeros psicólogos, incluso algunos maestros que de repente como que no les hace mucho más, no les hace mucho sentido esta idea de un estado de calma para un aprendizaje significativo. Y bueno, te presento un poquito, eres licenciada en pedagogía, especialista en educación básica, primaria, secundaria y con un enfoque constructivista y mejor conocida en el mundo de los niños como Miss Rossi, ¿no? Entonces, Así es. ¿qué te parece si nos cuentas un poquito qué es esto del enfoque constructivista? Para Ok, que los que nos están viendo, pues, empiecen a entender. claro que sí. Bueno, pues el enfoque constructivista se basa principalmente en brindarle las herramientas a los alumnos, las herramientas necesarias para que ellos puedan construir sus propios conocimientos. Es decir, nosotros irlos guiando por donde deberían de ir para que solitos puedan entender y comprender lo que se les está tratando de enseñar, sin necesidad de nosotros darles como tal la respuesta, sino más bien que ellos solitos vayan guiándose por el camino. Algo así como aprender a aprender y pensar el pensar, ¿más o menos? Algo así más o menos. Justamente los alumnos van desarrollando autonomía para poder construir sus conocimientos de una manera más autónoma e independiente. Oye, pero para que esto suceda, entonces, es verdad que debe de haber un estado de calma a nivel mental, a nivel de las emociones, es decir, un niño estresado, un niño ansioso, un niño preocupado, un niño que está enojado, merma su capacidad de aprendizaje. ¿Sí son importantes las emociones en el aprendizaje de los niños? Son demasiado importantes, diría yo, para cualquier ser humano, aunque principalmente los niños, porque justamente están en ese proceso, digamos, de autoconocimiento, ¿no? El famoso autoconocimiento que conlleva a que los niños exploren, conozcan cuáles son sus emociones y qué situaciones son las que les causan esas emociones. Entonces, a partir de eso, si un niño está en ese proceso de autoconocimiento, en un estado o con emociones o pensamientos positivos que le ayuden y que le motiven a su aprendizaje, va a ser más fluido y más centrado su aprendizaje. A diferencia de, por ejemplo, un niño que tiene demasiadas emociones en la o pensamientos en la cabeza, que esté un poco estresado, no le va a ayudar a concentrarse en realmente en lo que debe aprender. Eso quiere decir, por ejemplo, que un ambiente complicado en casa, por ejemplo, o un ambiente también difícil en la escuela, un maestro o maestra regañón, o que pues suele a lo mejor amenazar o gritar y demás, influye en el aprendizaje de los niños. Hay estudios que marcan como esta diferencia entre niños que están estresados, de niños que no lo están, o de ambientes complicados de los que no. Una medida en donde se vea que sí hay una mejor calidad en sus aprendizajes. Totalmente.
Incluso, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser un maestro, ¿no? El que sea como estos maestros estrictos, digámoslo así, que sean regañones, sino incluso también dentro de las familias, los ambientes en casa deben de ser óptimos. Es decir, si el niño está expuesto a demasiados situaciones que no le competen a él, en donde hay muchas peleas, discusiones, enojos, gritos e incluso violencia física, bueno, este tipo de situaciones van a afectar el desarrollo del niño. ¿Por qué? Pues porque justamente el cerebro de las personas cuando entra en un estado de estrés, lo que intenta hacer es huir de la situación, ¿no? Tratar de sobrevivir a lo que le está pasando en lugar de enfocarse en lo que realmente debería de estar aprendiendo. Entonces, al tratar de huir de esta situación, pues obviamente el niño va a estar como en modo supervivencia, de que Ujú. no me ataquen por aquí, no me ataquen por allá, en lugar de justamente, pues, aprender lo que le debería de tocar. Sí, justo lo que le digo en ocasiones a mis asesoradas en disciplina positiva, porque me preguntan: "¿Por qué los niños no por qué no me hace caso? ¿Por qué tengo que repetir la misma instrucción muchas veces? ¿Por qué tengo que estar repitiendo y repitiendo?". Bueno, mírate un poquito y ve la manera en que lo estás diciendo, ¿no? ¿Por qué no aprende las tablas? Me decía alguien, ¿no? Y cada vez Ujú, que no podía el pequeño aprenderse las tablas, bueno, mamá regañaba de una manera en que el niño finalmente terminaba estresado y se preguntaba, pero ¿por qué no aprende? Por más que se las hago repetir. O porque en ese momento, como lo comentas, el cerebro está estresado, entra en modo supervivencia, la información no entra bien, al no entrar bien la información, pues no hay aprendizaje y no hay memoria. Entonces, podrá ser su papá, podrá ser su mamá, pero el cerebro te identifica como una amenaza. Y tú me podrás decir, ¿no? Pero ¿cómo? Yo lo único que estoy haciendo es ver por el bien de mi niño que aprenda, pero bueno, a ver, explícaselo eso al cerebro en términos de evolución. Él solamente se va a activar y va a decir, bueno, aquí lo que tengo que hacer es protegerme o cuidarme, ¿no? Entonces, si hay un ambiente tenso, vamos a suponer, bueno, no suponer, vamos a identificar ujú. entonces merma en la calidad de aprendizaje. ¿Y cómo se traduce eso, Rosalén? ¿Bajas calificaciones? Eh, ¿Retraso no sé, Okey, en los, ujú, cómo se traduce eso en el niño? okey. Bueno, antes justamente a lo mejor de decir cómo se traduce eso, algo muy importante, pues, que tú mencionaste ahorita de que por qué mi hijo no aprende o por qué pasan ese tipo de cosas de que está distraído. Muchas veces las personas, incluso maestros, o incluso los papás, no saben escuchar a sus hijos, ¿no? O a los alumnos, porque simplemente lo ven como una imposición de te las tienes que aprender porque sí y ya no hay de otra, ¿no? En lugar justamente de a lo mejor escuchar cuáles son las necesidades o qué es lo que quiere, o principalmente los niños dicen: "¿Para qué me lo voy a aprender?", ¿no? Y es justamente ahí como docentes o como papás deberíamos decir: "Okey, esto te va a funcionar para esto, esto en algún futuro", ¿no? No simplemente nada más como una imposición. Y Claro. bueno, ajá. Dime, dime. Ah, okey. Y bueno, ¿cómo se ve reflejado? Justamente la pregunta que me acabas de hacer. Pues bueno, principalmente se ve en los niños que no están motivados para ir a la escuela, ¿no? La escuela es justamente como un lugar seguro, la comúnmente se le llama como la segunda casa, ¿no? Entonces, hay niños que les da flojera o tienen miedo incluso por el ambiente en el que están viviendo en la escuela. Entonces, todo eso se ve reflejado, pues, en su persona. Se vuelven personas inseguras, no saben expresar sus emociones o incluso las reprimen. Entonces, se ve reflejado muchísimo cómo se desarrolla el niño, tanto en ese contexto escolar como en su casa. No solamente como en las calificaciones, si realmente sacó un 10 Eh, un 5 no. Se ve más reflejado en su persona y cómo se desenvuelve. Qué interesante esto que nos dices, porque a lo mejor como papás, y ahorita yo incluso lo estaba pensando, pues lo íbamos a identificar solamente en el número, ¿no? Pero qué Ujú, importante esto que mencionas, que no nada más es el número del 7, el 6 o el 5, sino en la apatía por ir a la escuela, el no querer pararse temprano para ir, el no sentirse seguro, a lo mejor que pueda llorar, en fin, muchos indicadores que nos están hablando de que un ambiente no está siendo favorable y está afectando directamente al tema del aprendizaje, ¿no? Y qué importante también lo que mencionas, que la escuela es un ambiente seguro, nosotros también lo tenemos que ser. Incluso hay estudios, no vamos a entrar en controversias, pero tú también me dirás si es verdad o no, con la experiencia que tienes en pedagogía, que antes de un niño ser diagnosticado con TDAH, primero hay que ver si no tiene un trastorno del apego, ¿no? Porque en ujú, ocasiones, más
que el TDA es una situación de estrés. Entendemos que cuando hay una hiperactivación de la amígdala, que es la parte de las emociones, esta crece, hay problemas a nivel del hipotálamo y del hipocampo, hay poca memoria, hay poca concentración, hay poca atención, y entonces decimos TDA, ¿no? Ujú. Pero volteamos a ver un poquito lo que hay en casa y decimos, bueno, lo primero que hay que hacer es cambiar las estructuras familiares en casa que están repercutiendo, por supuesto, en la escuela, ¿no? Y hay veces que Exacto. llegan contigo a las asesorías educativas o nosotros como psicólogos y pues ahí le dejo al chamaco, cúremelo, ¿no? Atiéndamelo, mejóremelo, pero pues sí hay que voltear un poquito el reflector y darnos cuenta de lo que está pasando en casa, ¿no? Exacto, sí, muchas veces, como papás en las escuelas es como de: "Mi hijo no pone atención". No, está enojado casi, casi con el mundo, ¿no? Ahí usted arréglelo. Y no, justamente es eso, o sea, preguntarle al niño qué está pasando, qué es lo que está viviendo, qué es lo que está sintiendo, que por eso está actuando así, ¿no? Como justamente lo mencioné, un poco antes, necesitamos escuchar a las demás personas. No nada más dejarnos llevar como por la primera impresión de, híjole, tiene flojera, o hoy no fue su día, ¿no? Del niño. No, o sea, si ya lleva un patrón constante, pues ponernos como a pensar de, ok, ¿qué puede estar pasando tanto en casa, con sus amigos o en la escuela? Porque como bien lo decías, pueden desarrollarse diversos trastornos y justamente algunos de ellos que lo ven como muy a la ligera es como la ansiedad y la depresión, ¿no? Mm. A partir de justamente de tanto estrés, el niño puede desarrollar la ansiedad o la depresión justamente por lo que está viviendo. Y pues simplemente lo pueden decir como de, ay, está triste, ¿no? Se le va a pasar. Oye, ahorita que mencionabas esto, me acordé de un videito, queridos siminautas, si lo pueden buscar en YouTube, se llama No es maña, y es justo de un niño que no quiere ir a la escuela, y entonces el papá y la mamá piensan que es una maña, ¿no? Por no querer Ujú. ir, el cómo se siente, pero entonces empiezan a identificar que sí tiene ahí una cuestión de miedo, y por eso se llama el video así, No es maña. Se los recomiendo mucho, búscalo en YouTube para Okey, que se puedan entender o profundizar más un poquito con esta, y además está súper bien explicado con dibujitos animados, está bien padre. Oye, entonces, esto de las emociones juega un papel muy importante, no solo en aprendizaje, sino en la vida en general de los niños y de las personas, ¿no? Pero bueno, ujú, ¿cómo hacerlo entender? Porque de repente creo que todavía está en el imaginario esta idea de que la letra con sangre entra, el regaño, hay incluso memes, ¿no? De cuando mi mamá me enseñaba las tablas de multiplicar y sale un boxeador todo golpeado. ¿Cómo ir, cómo ir quitando todas estas ideas, estos imaginarios que tenemos acerca de cómo, pues, educar y fomentar un aprendizaje? okey. Qué bueno que mencionas como esta frase de la letra con sangre entra. A lo mejor muchos que nos escuchan no entienden como esta definición, aunque parezca un poco obvia, pero, pues, justamente un método que se basaba en la violencia, en la repetición y en el estrés, ¿no? ¿Y a qué me refiero con estos 3 términos? Que, bueno, a lo mejor nos dejaban aprendernos algo y era repetirlo tras una y otra vez, miles de veces. Y si no lo repetías como querían, pues bueno, ahí iniciaba la parte de la violencia, ¿no? Que justamente Ujú, la famosa chancla, ¿no? De no lo aprendiste, pues bueno, ahora te va el golpe o el zape o el regaño, ¿no? O ujú. es que porque eres así y empezaban a lo mejor con insultos también de es que eres un tonto y no aprendes, cosas así. Entonces, esto desglosaba obviamente pensamientos y sentimientos en el niño, como pensamientos que a lo mejor él mismo se las estaba creyendo en el sentido de que, híjole, mi mamá dice que soy un tonto, que no soy capaz, que no sé aprender Mm. nada, ¿no? Entonces el niño se las cree y el niño se va arrastrando como todos estos sentimientos y estos pensamientos a lo largo de su vida. Y cuando se le presente la misma situación, pues no se va a sentir capaz el niño de resolverlo, ¿no? Porque va a recordar esa misma situación y va a decir, híjole, cuando me pasó la primera vez, no lo pude resolver, mi mamá me dijo que era un tonto y ahí se Mm. estancan, ¿no? Entonces, esto genera muchísima frustración en el niño, mucho enojo, mucha ansiedad, que justamente la atención va a estar desviada en su sentir, menos en lo que realmente debería estar aprendiendo, ¿no? Qué importante porque De igual. estas palabras cómo se van interiorizando y van formando parte de nuestro propio autoconcepto, ¿no? Ahorita Exacto. también esto que decías, hay un ejercicio en disciplina positiva que se llama La voz de mi mamá y otras voces de la infancia,
Entonces Ujú, ponemos a los papás a escribir una frase que constantemente te dijo tu mamá o tu papá y el efecto tanto positivo como negativo que tuvo y cómo esto está influyendo incluso en la vida con nuestros hijos actualmente y nos damos cuenta del poder tan fuerte que tienen las palabras, ¿no? Entonces, ujú. como dices, si estamos constantemente repitiéndole a los pequeños que no pueden, finalmente no van a poder. Y creo que esto sucede mucho con el tema de las matemáticas, ¿no? Ahorita regresamos y nos cuentas de eso. Entonces, Okey, ¿qué perfecto. te parece si vamos a nuestro primer corte? Y ustedes, queridos y mis amigos, manden sus preguntas allí en Facebook o a través de también de YouTube o nuestra línea. Entonces, regresamos, no se despeguen. Bien, queridos siminautas, ya estamos de regreso. Seguimos conversando con la pedagoga licenciada Rosalinda López Viaña. Ella nos está hablando sobre cómo las emociones afectan en el aprendizaje de los niños, pero creo que ahorita que estás platicando todo esto, Rosalinda, creo que no solamente en los niños, sino incluso nosotros como adultos, cuando estamos frente a una situación estresante, frente al jefe o ante un supervisor que nos genera mucho estrés, no aprendemos como de la mejor manera. Creo que un estado de calma siempre nos va a ayudar a fomentar un buen aprendizaje. Y mira, ya nos están llegando algunos saludos y algunas preguntas. Laura Camargo nos dice, mi hijo no me hace caso en nada, tiene 7 años y parece de 15 de las contestaciones que nos da. Bueno, se sale un poquito el tema, pero ojalá que nos puedas llamar a nuestra línea. A Adriana B. Tema muy importante, Guadalupe Alcántara, yo igual tengo una niña de 10 años y pues sobreproteja a su hermana de 6 años, no sé si con celos o qué le pasa, igual te invito a que nos llames, Lucy Soto nos manda saludos, Francis Peña, saludos, qué tema tan interesante, a Suani y a Lucy Soto que también lo están viendo. Oye, entonces hablábamos ahorita de algo bien importante de cómo las palabras van quedando guardadas en el niño, ¿no? Y cómo van formando su autoconcepto. Y te preguntaba esto de las matemáticas, ¿no? Porque Ujú. todo el mundo le huye, son muy difíciles y creo que eso nos anticipa a pensar que ya somos malísimos en las matemáticas y a lo mejor no, pero puede ser que sí, ¿no? Pero ya desde que vamos con esa idea de que son difíciles, a lo mejor ya no tenemos como la misma, no sé, intención de aprender o ya nos cerramos. ¿Cómo es esto también? Bien interesante, ¿no? Ya el estrés de una materia. Claro. Bueno, justamente como lo mencionas, no sé en qué momento de la vida nos predisponen que vamos a ser malísimos para las matemáticas, o bien que las matemáticas son súper complicadas, ¿no? Cuando realmente, pues, si te das cuenta, las matemáticas es lo mismo en todos lados, ¿no? Y lleva como tal una estructura, una fórmula que debes de seguir. Realmente no son tan complicadas. Aquí el problema es justamente las palabras, ¿no? El Mm. hecho de que estemos diciendo: "Híjole, te lo tienes que aprender porque sí", y ni preguntes ni para qué sirve, ni en dónde lo vas a ocupar, ni cómo se hace, solo apréndetelo como puedas, ¿no?
Y entonces predisponemos al niño a que si él está aprendiendo de una manera y no lo hace como tú quieres, pues bueno, está mal, tache. Entonces, bueno, ahí viene una cierta contradicción justamente en el que si el niño está aprendiendo de cierta manera, pues irlo guiando y llevando justamente como él está aprendiendo, no como nosotros queremos o aprendimos, ¿no? Porque justamente ahí va a haber un choque y se genera también cierta parte de estrés, de frustración, de no lo estoy haciendo bien porque no lo hago como me lo piden. Ujú. Entonces, no soy bueno. Entonces, simplemente ir como guiando y dejar que el niño explore, que se equivoque. Justamente, bueno, ahorita que mencioné la palabra equivocarse, muchas veces creemos que el equivocarse realmente es malo en nuestras vidas, ¿no? Que si nos equivocamos ya somos lo peor y va a pasar un super error en el mundo o en nuestra vida, cuando la realidad es que no, el equivocarse es justamente necesario para aprender. Entonces el niño tiene un miedo enorme, principalmente en Ujú. equivocarse en las matemáticas. O sea, incluso cosas a lo mejor tan sencillas para los adultos que decimos: "Ay, ¿cómo no sabes esta suma?", ¿no? El niño tiene un miedo enorme porque le inculcamos el que si se equivoca, ya, o sea, está perdidísimo, no sabe, está mal y bueno, esto justamente le genera miedo, inseguridad, no tiene confianza y va a ser una persona insegura posteriormente. Okey. Oye, fíjate que, ahorita me hiciste recordar una experiencia que tuve ya en la facultad, cuando tuve que hacer un extraordinario de matemáticas, justamente, y nos decía el maestro de recursamiento: "Es que muchos saben despejar las fórmulas y hacer todo lo que tienen que hacer, y fallan en sumas o restas, en operaciones tan básicas, pero creo que es el estrés el que nos hace finalmente fallar en cosas tan sencillas. Y creo que viene desde ahí, de lo que dices, este miedo anticipado al fracaso y verlo como un error así gravísimo. Ahorita también con lo que decías de qué tan importante es lo que estamos enseñándole a los niños o qué tan importante es lo que aprenden los niños en casa, me regreso un poquito a lo que decías en el primer bloque, el que tengan un significado, ¿no? Que tenga algo que sea de importancia y de interés para el pequeño, no solamente lo que yo quiero que aprenda, porque es importante, seguramente tú me dices, sino también lo que es importante para el niño que aprenda. Hay un pedagogo, a lo mejor lo ubicas, José Antonio Fernández Bravo, que dice que no es qué tan bonita le quede la nota al niño, ¿no? Sino qué tan útil sea la nota para el niño. Exacto, justamente algo de lo que se está trabajando en las escuelas es que la educación, como mencionábamos, lo de la letra con sangre entra, que ya no sea así, que sea un poco más reflexiva, comprensiva y que sea más entendible para el niño. No nada más que lo entienda y ya, ¿no? Sino para qué le va a servir en sus contextos. En cualquier contexto que el niño se desarrolle, ¿para qué le va a servir lo que está aprendiendo en la escuela? No simplemente el aprender a sumar, sí, pero ¿para qué te va a servir? ¿O dónde lo vas a ocupar? ¿O cómo, no? Entonces, justamente esto se trata de la educación, de enseñarle al niño en dónde puede ocupar estas cosas y cómo las va a ocupar. Incluso en el tema de los límites, me voy a desviar un poquito, también es muchísimo más fácil, a lo mejor aquí los que nos preguntaron, Guadalupe y Laura, que los niños sigan límites cuando tienen un sentido para el niño. En ocasiones nos ponemos en un papel muy autoritario en donde se hacen las cosas porque yo las digo, que en muchas cosas es así, los límites garantizan la seguridad de los niños y pues, tienen que ser firmes, sin embargo las normas de convivencia, que es diferente, pueden ser un poquito más nobles en ese sentido, pero cuando el niño colabora en la implementación de los límites y sobre todo tienen un sentido lógico de acuerdo a la edad que tienen, por supuesto, es muchísimo más fácil que la sigan que cuando se impone de una manera autoritaria, porque en algún momento el regaño, el castigo o la reprimenda lo que va a hacer es que el niño se te va a poner rebelde o se va a hacer resentir o va a contestar y demás. Eh, Te digo, me voy a desviar un poquito, pero dentro de disciplina positiva siempre el foco de atención está en nosotros como papás, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor hay un poquito de guía a Laura y a Guadalupe que nos hicieron la pregunta para que no se quede así en blanco. De cualquier forma, pues les invito a que nos llamen y con más precisión y más finura, pues bueno, les explicaremos qué podrían hacer ahí con el tema de sus niños, ¿no? Claro. Oye, ¿y qué pasa cuando un niño está
estresado. ¿Qué pasa en su cerebrito? ¿Qué pasa en su mente? Que el aprendizaje simplemente no se da de una manera efectiva o significativa. Ok, pues bueno, para empezar, entendamos primero que el estrés es como una sobrecarga, ¿no? De energía o de procesos que estamos viviendo. Entonces, justamente a veces el estrés es bueno para ciertas actividades cotidianas que tenemos que, pues, que realizar, ¿no? Y en otras veces, cuando ya de verdad es demasiado excesivo, ahí justamente el cerebro y la persona empieza como a sufrir ciertos cambios o ciertas actividades que le empiezan a pasar, como justamente el bloquearse, ¿no? Que si se empieza a estresar, pues justamente empieza a huir de la situación que está pasando en ese momento. ¿Por qué? Porque es demasiado para procesar. Entonces lo que hace es como, esto no es lo mío, no lo quiero y bye, ¿no? Me escapo y hago lo que sea. Cualquier cosa que necesite huir porque justamente está en modo alerta como en supervivencia. Entonces, al estar como en este aspecto o en este modo del cerebro, cuando tú le estás tratando de explicar algo a un niño, no sé, sumas, multiplicaciones, lo que sea, o incluso una simple instrucción, ¿no? De y ve, tráeme esto que está en la cocina, pues bueno, el niño está tan enfocado en su sentir, en su pensamiento, que no te está poniendo atención. Y si tú le mandaste a traer cierta cosa, te trae otra cosa o hace otra cosa o algo que ni siquiera tuvo que ver con lo que le dijiste, ¿no? Y es justamente porque el niño no está pensando ni está actuando de acuerdo a lo que tú le estás pidiendo, sino está actuando de acuerdo a su sentir. Y si su sentir es justamente huir de la situación que le está incomodando, pues obviamente su atención no va a estar centrada en donde debería de estar. Oye, y ahorita que mencionas esto también, de repente cuando nos acercamos a los papás, seguramente te ha pasado, y les pedimos, bueno, escucha a tu niño, escucha a tu niña. Nos dicen, es que lo hago, ¿no? Y bueno, ok, y exploramos un poquito sobre cómo lo hacen y es, bueno, es que le pregunto cómo está, pero no me dice nada, ¿no? O es que yo le pregunto cómo le fue y me dice, bien, ya no hay más allá. Creo que tenemos que ser más sutiles, más perceptivos de las emociones de nuestros pequeños. Ellos finalmente no tienen las habilidades como para poder expresar sus emociones. Eso se va desarrollando también con el tiempo a través de su neurodesarrollo. Entonces, también es un poquito habilidad nuestra, de nuestros conocimientos o de investigar cómo acercarnos a las emociones de los pequeños, ponerles un nombre, hacer ejemplos con algo, por ejemplo, un niño que está enojado, asemejarlo con una olla que está hirviendo y cómo empieza a burbujear y cómo empieza a hacer corajes y demás, para que ellos empiecen a tener esta habilidad verbal de expresar sus emociones, porque si solamente les preguntamos cómo se sienten, pues no nos van a decir ni con niños ni con adolescentes, ¿no? El apego seguro, el escuchar a nuestros hijos no es algo que se diga ni se pregunte, es algo que se hace sentir. Eso es bien importante. Oye, nos llegó una pregunta bien interesante de Verónica Jiménez. Dice, ¿cómo descubrir la forma en la que el niño aprende mejor si entendemos que todos los niños son diferentes? Interesante, porque sí es cierto, ¿no? Pero entonces, ¿cómo descubrirlo? Además, cuando tengo 2 hijos o 3 hijos y demás, porque pues Claro. a lo mejor con uno pues es más fácil, ¿no? Ok, la manera más sencilla de descubrir cómo un niño está aprendiendo o si realmente le funciona cómo lo está aprendiendo es justamente cuando está motivado, ¿no? Cuando está alentado, cuando le gusta lo que está haciendo. Si el niño empieza como a rechazar todo y dice no, o se empieza a enojar justamente de no me sale, no me gusta y empieza a hacer muchas cosas como de tratar de rechazarlo, tal vez no es la manera en la que le está gustando o cómo lo está aprendiendo, ¿no? Si ves que el niño está disfrutando o incluso se interesa por seguir aprendiendo, aunque se equivoque, no sé, por ejemplo, si se equivocó en cualquier cosa y tiene la curiosidad de decir, oye, me equivoqué en esto, ¿me puedes ayudar? ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo mejorar? Pues bueno, entonces vas en el camino correcto, en donde dices, ok, va, está interesado, está motivado, está alentado, quiere seguir aprendiendo a pesar de que se está equivocando. Pero si ves que su emoción dice lo contrario, entonces hay que buscar más maneras de cómo ayudarle al niño a encontrar su, pues, su verdadero camino para seguir aprendiendo. Aquí importante nuevamente es lo que nosotros veamos, ¿no? El interés, la Ujú. motivación, la atención que pone y cómo quiere seguir haciendo esa misma actividad. Entonces, por ahí es. Y ahorita me llega a la mente esto de las kinestesias. ¿Es cierto esto de las formas de aprendizaje? Si es visual, si es kinestésico, si es auditivo. ¿Esto es cierto o es algo que también está dentro de nuestro imaginario?
Es totalmente cierto, ¿no? Porque justamente como bien mencionaba Verónica, somos personas totalmente diferentes, nos gustan cosas diferentes y aprendemos de manera diferente, ¿no? Entonces, a lo mejor a un niño que puede estar haciendo 1000 cosas, pero al escuchar la instrucción que tú le estás dando, lo entiende a la perfección sin necesidad de verte o sin necesidad de estar justamente viéndote lo que estás haciendo, lo entiende, pues bueno, entonces eso quiere decir que es un niño realmente visual, auditivo, perdón, ¿no? Entonces es totalmente cierto los estilos de aprendizaje y por eso hay que tomar muy en cuenta y observar cómo es que aprenden los niños y la emoción que está transmitiendo al estar realizando o aprendiendo ciertas cosas. Y también eso es bien importante, ¿no? Porque para que un aprendizaje, tú me dirás también, porque no soy el experto, se mantenga por más tiempo, debe de estar ligada a una emoción, ¿no? De eso se encarga una parte del cerebro, si no mal recuerdo, es el hipocampo, pero tiene que estar ligada y si está ligada a una emoción positiva, bueno, durará más en nuestra memoria a largo plazo, ¿es así? Exacto, ajá. Justamente como mencionábamos, por ejemplo, si es algo negativo que le está pasando en su vida, ni siquiera lo va a retener, ¿no? Porque justamente está enfocado su atención en otra cosa y va a decir: tal vez esto no es Okey. importante". Al contrario que si está motivado, si está feliz, si siente seguridad, confianza, si sabe que lo están apoyando, pues justamente va a retener mayor tiempo ese aprendizaje. Okey. Oye, Rosalina, se nos fue el tiempo otra vez rapidísimo. Ustedes sigan mandando preguntas porque ya llegaron varias y no se despeguen, ya volvemos. ¿Qué tal, queridos seminautas? Pues ya estamos de regreso, seguimos conversando con la pedagoga Rosalinda López Viaña. Ella nos está hablando sobre las emociones y el aprendizaje en los niños. Rosy, nos están llegando muchas preguntas, eso es bueno porque entonces el tema está súper interesante. Y nos preguntan, Laura, tengo un niño de 7 años diagnosticado con TDAH. ¿Cómo puedo apoyarlo en casa? Desde la pedagogía, y sé que cada caso es su mejor explicación y habrá muchos matices, pero algo que le pudiéramos dejar a Laura de cómo ayudar a su pequeño. Ok, principalmente cuando estos niños tienen estos problemas diagnosticados, se trata de trabajar en la atención del niño, ¿no? ¿Y cómo puede retener la atención este niño? Pues bueno, a lo mejor haciendo juegos o ejercicios en donde simplemente le vas a poner una sola actividad, un solo ejercicio en donde le digas, tienes que poner este botón azul acá y ya. Eso va a ayudar mucho a su atención y cómo centrarlo, ¿no? Para poder posteriormente ir incrementando como el nivel de complejidad. Entonces, siempre hay que empezar desde algo muy, muy breve. Excelente. Yo desde este lado como psicólogo podría también decirte que también te fijes en estos ambientes familiares en donde no haya factores estresantes que también estén colaborando en que el niño esté teniendo estas distracciones o esta pérdida de atención. Sol Sol nos manda saludos.
Bernie Rodríguez nos dice, ¿y hay emociones malas y buenas? ¿Podrías darnos un ejemplo, por favor? Y creo que esto se liga con una pregunta que también te quería hacer sobre qué emociones entonces sí favorecen el aprendizaje de los pequeños. Ok, respondiendo a Bernie, pues no hay emociones buenas ni malas. Nosotros las asociamos como buenas y malas. ¿Por qué? Bueno, justamente voy a dar un ejemplo en donde, por ejemplo, el niño está en la mañana desayunando con su mamá para ir a la escuela y a lo mejor el niño se empieza a distraer, se tarda mucho en comer y cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué hace la mamá? Se desespera, le empieza a gritar y apúrate, y es que te tardas, y es que cómete eso, y no. Y entonces empieza el niño a, pues justamente a lo mejor a enojarse. Esta situación que vivió, el niño puede decir, híjole, fue una situación mala para mí. Entonces, la situación es mala, más sin embargo, la emoción que está viviendo no es mala, simplemente es una emoción y que pues le apareció, puede ser enojo, puede ser tristeza, cualquier emoción. Entonces, más bien las situaciones, el niño puede decir si es una situación buena o mala, pero las emociones son emociones. Entonces, no hay que catalogarlas como buenas o malas. ¿Ok? ¿Y algunas emociones que favorecen el aprendizaje? Ok, pues justamente las emociones que le brindan a los niños un sentido de pertenencia, ¿no? Que les brindan seguridad, que Ok. les brindan confianza, como por ejemplo el cariño, la seguridad, el amor, la comprensión, todas estas emociones que el niño va a hacer que se sienta una persona segura y que su ambiente también es seguro. Si no, no se va a sentir, digamos, perteneciente a ese lugar en donde está viviendo. Oh, qué padre que mencionas esto, Rosy, porque también uno de los pilares importantes de disciplina positiva y de donde viene toda esta idea de disciplina positiva es de Alfred Adler, y él habla de un sentido de pertenencia y conexión con los padres, en este caso. Ahora está muy de moda la palabra tribu, ¿no? Y Ujú, hablan que cuando un niño se siente vinculado, se siente importante y se siente conectado con sus padres, no tiene la necesidad de portarse mal. Un niño que se porta bien es porque se siente bien. Y exacto. cuando hay un mal comportamiento, el mal comportamiento es la puntita del iceberg. Lo que hay debajo es una emoción que no estamos validando, que no estamos viendo, y ahí es en donde tenemos que sumergirnos un poquito a explorar las emociones de los pequeños, ¿no? Fíjate, Ujú. también nos pregunta Patti Zamarrón, ¿qué tan normal es que la niña esté distraída en plena clase? Le preguntan y sabe todo el tema, ¿qué se podría hacer? Okey, ¿qué tan normal? Bueno, justamente los niños siempre se distraen por todo, ¿y por qué? Porque su centro de atención es muy poco, ¿no? A lo mejor como adultos nuestra atención se va incrementando. A lo mejor hay momentos en los que tenemos, 20 minutos, media hora, en donde estamos superconcentrados como adultos, pero como niños su atención es menos, ¿no? Puede de ir de 5 minutos a incluso 10 como máximo, en niños ya, por ejemplo, de primaria. Obviamente, niños de preescolar, pues, es muchísimo menos el tema de la atención, ¿no? Entonces, si se distrae, pero si solita ella regresa a la clase y entendió el tema, pues, bueno, aquí no hay como gran tema si realmente está comprendiendo lo que se le está enseñando. Ok, entonces podríamos decir que no se preocupe mucho, este, Patty, ¿no? Exacto. Es normal, aunque a lo mejor nos puede comentar qué edad tiene su pequeña y ahí darle algunos tips, ¿no? Vero Correa también nos manda saludos. Eh, nos preguntan también, Adriana, ¿cómo ayudar a un adolescente que dice que ya no quiere estudiar y que si se lo obliga hará lo posible por reprobar? Pues bueno, ya nos estaríamos también desviando un poquito, pero ya estamos hablando de adolescencia, ojalá que nos llame para poderlo orientar, cómo combatir el aislamiento de un niño que ya no quiere ir a la escuela ni convivir con sus primos. ¿Repercutiría esto en el aprendizaje o sería un indicador el aislamiento social cuando vemos un niño retraído, que no convive, que está solito en el recreo? ¿Nos dará un indicador de alguna emoción y estará relacionada también con el aprendizaje? Claro, justamente como lo mencionas, es un indicador de que algo está pasando a lo mejor en casa, ¿no? ¿Por qué ya no quiere estar con ciertas personas? ¿Por qué se aísla? ¿Por qué ciertos comportamientos? Que a lo mejor esos comportamientos los va a replicar en la escuela, ¿no? Si se está aislando a lo mejor en casa, también lo va a hacer en la escuela y entonces hay que ver por qué.
o qué está pasando, ¿no? Entonces, lo importante sería acercarnos, platicar con él, qué es lo que está pasando, qué siente y por qué. Y ya después de esto, pues ver realmente cómo darle una solución, que sí podría afectar a lo mejor en cosas de la escuela, justamente a lo mejor porque no se siente una persona segura. Y entonces al no sentirse una persona segura, pues bueno, va a retribuir en tengo miedo a equivocarme, mejor no participo, mejor no hago esto, ¿no? Y yo creo que también es bien importante el sentirse no solamente vinculado y conectado, sí, con las figuras de apego que son papá y mamá, en algún momento incluso a algunos maestros o en contextos como casas hogar y demás, los cuidadores, pedagogos, psicólogos y demás pueden representar una figura de apego. Pero también el grupo social es importante, ¿no? Incluso hay estudios bien interesantes en donde si vas al gimnasio solo tienes mayor probabilidad de desertar que si vas como en un grupo de amigos y por eso muchos gimnasios han optado por hacerte sentir como perteneciente, así como la marca esta de café donde apuntan el nombre en tu vasito, algo así, ¿no? Para Ujú. que te sientas vinculado y entonces puedas permanecer más tiempo en el gimnasio. Creo que también es importante fomentar ambientes escolares óptimos en cuestiones de socialización para que haya un mejor aprendizaje. ¿Es así o estoy ya diciendo No, disparates, no, no. Rosy? Estás justamente, pues, en lo correcto, ¿no? Este sentido de pertenencia le da mucha confianza al niño y saber que está en un lugar seguro y que puede expresarse sus pensamientos o sus emociones sin temor a que lo juzguen, ¿no? Porque muchas veces, a lo mejor como maestros o como papás, cuando un niño quiere expresar algo, lo que sea, siempre salimos como a juzgar, ¿no? De, ay, ¿por qué dices eso? Estás mal. No, no deberías de pensar eso. Entonces, bueno, el niño empieza como a tratar de, híjole, mejor ya no digo esto, mejor ya no lo cuento, ¿no? Y se guarda más cosas. Entonces, sí, justamente el sentido de pertenencia es súper importante en cualquier contexto que nos desarrollemos. Rosy, otra vez se nos va el tiempo, nos siguen llegando preguntas, pero nosotros tenemos que ir a un corte y ustedes, queridos seminautas, pues sigan mandando sus preguntas y ahí ya nos están apareciendo también los datos de la pedagoga Rosalinda por si quieren contactarlas y ahorita nos dices también dónde encontrarte, ¿vale? Entonces ya volvemos, no se despeguen. ¿Qué tal, queridos seminautas? Pues ya estamos de regreso, es nuestro último bloque, siempre se nos va el tiempo de volada, rapidísimo. Pues seguimos conversando con la pedagoga Rosalinda López Viaña, que nos está hablando sobre las emociones y su relación con el aprendizaje. Y bueno, pues nos manda Sonrisa del Payaso. Quiero mandar un saludo para la chica de la sonrisa que enamora, Ájale, jalea. Nidia Borjón, que nos está viendo. Fernanda también nos manda un comentario. Aran Taxa Alcántara, saludos. Eh, Sonrisa el payaso compartido, muchísimas gracias, Sonrisa el payaso también. Seguramente tienes una sonrisa que nos va a enamorar. Carito Delgado nos pregunta, ¿cómo ayudar a que mi niño logre más seguridad? ¿Qué le dirías? Ok, bueno, es justamente un poco de lo que hemos como estado hablando, es trabajar con él y preguntarle qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, sin juzgarlo, sin rechazarlo, sin nada. Que él solito se exprese para que después nosotros como papás o como maestros podamos apoyarlos, ¿no? Decirle, ok, ¿te gusta esto? ¿Quieres hacer esto? Pues bueno, vas a tener mi apoyo, mi comprensión y te puedo ayudar. Y a partir de eso, pues bueno, ir alentándolo cada vez que él se equivoque y a lo mejor va a tener tropiezos y él solito se va a enojar, ¿no? Entonces no decirle, ay, ya te equivocaste, pues ni modo, ya, ya, tache, eres un tonto, ¿no? No, sino al contrario, justamente fomentarles, te equivocaste, no pasa nada, vuélvelo a intentar, yo voy a estar contigo, te voy a apoyar, ¿no? Y todo esto le va a dar muchísima seguridad al niño y saber que tiene una conexión justamente con la persona o con el adulto que está trabajando y que puede contar con él y lo va a hacer una persona más autónoma. Y yo te diría también, Carito, que hay una máxima en disciplina positiva que dice que los errores son una magnífica
oportunidad para el aprendizaje. El error como una oportunidad para aprender y ten mucha paciencia. La urgencia en la educación es un enemigo letal. No hay nada tan urgente para que se resuelva mal. Nada es tan urgente para resolverlo mal, nos dice también un especialista en disciplina positiva, Marisa Moya. Y Luis Hernández FRN, saludos. Jocelyn Cano, un tema que debería tener mayor difusión. Gracias por la explicación de la licenciada Rosalinda. Y Soleil Swan, Suni dice, un niño de 8 años que no le gusta la escuela, no quiere escribir, aunque sabe hacerlo. Se duerme y se batalla mucho para hacer las tareas. Bueno, sé que igual nos falta como mucha información, pero así a grandes rasgos que podríamos decirle a Suni. Ok, muchos de estos niños es porque todo el tiempo quieren estar como jugando, ¿no? Y les da flojera hacer a lo mejor las tareas, las actividades, ¿no? Y entonces aquí lo que yo les recomendaría es crear acuerdos con los niños y llegar a negociaciones y explicar que hay consecuencias, ¿no? Esto le va a dar un sentido de responsabilidad al niño, es decir, le podrías decir, tienes una responsabilidad, tu responsabilidad es esta. Ok, ¿quieres que generemos acuerdos o lleguemos a una negociación? Bueno, pues esta es como la negociación, tienes que realizar tu responsabilidad. Si no la haces, hay consecuencias, ¿no? La consecuencia puede ser esta o esta. Y entonces el niño va a tomar sus propias decisiones, que principalmente va a ser como, ok, no la hago, voy a jugar, ¿no? Pero bueno, si no la hace, va a tener una consecuencia. Entonces, explicarle esto para que el niño lo vaya tomando como un sentido de responsabilidad hacia él mismo y generar acuerdos. A lo mejor cuando tú generas un acuerdo con el niño y le dices, ok, puedes hacerla y después tienes 5 minutos para hacer esto, lo que tú quieras. Entonces el niño, ok, dice, va, esto me gusta, ¿no? Pero es generar los acuerdos de acuerdo a las necesidades que el niño te diga, no las que tú pidas, porque si no, no sería una negociación o un acuerdo. Ok, y ya nos dice Soleil, gracias, ¿no? Y Berril también, gracias por explicarnos estos temas de una manera muy concreta y clara. Gracias, licenciada. Y bueno, pues se nos va el tiempo. Rosalinda, pues háblanos un poquito de cómo te podemos contactar, qué vamos a encontrar en Asesorías Educativas RJ, quiénes te pueden buscar y demás. Ok, gracias. Pues bueno, me pueden encontrar como Asesorías RJ, ya sea en Instagram o en Facebook, y justamente ahí damos como asesorías personalizadas para tomar en cuenta las necesidades de los niños y que no sea de manera general sin que se pierda lo que el niño necesita. De igual manera, pues contamos y soy partícipe de este programa, de este proyecto, en donde somos docentes que tenemos vocación, que siempre estamos actualizados y que nos gusta justamente enseñar y estar aprendiendo, porque realmente el aprendizaje nunca es suficiente y cuando se es de calidad y cuando ese es significativo, pues realmente se aprecia muchísimo más. Y entonces ahí quedan como regularizaciones o también algunos problemas como justo el TDAH, eh, algún problema de aprendizaje. ¿Qué encontramos en asesorías Okey, educativas? son, justamente asesorías o regularizaciones o el Ok, famoso homeschool, ¿no? ok. Principalmente, se están trabajando, o es donde nos están solicitando más en educación básica, ya sea preescolar, primaria y secundaria, ¿no? Oye, ya no hablamos de este tema que también ha estado como muy en boga de todos los papás, que son las clases en línea, que bueno, poco a poco ya empiezan a incorporarse, pero creo que ha representado un estrés muy grande, en tanto en los papás como en los pequeños y adolescentes. Entonces, bueno, ¿qué te parece si apalabramos para después un programa sobre cómo manejar afectiva y efectivamente las clases en línea, ¿no? Y Perfecto. bueno, pues a modo de conclusión, tenemos un par de minutitos. ¿Qué le podrías decir a nuestros siminautas para que cierres con broche de oro este programa? Okey, pues justamente yo les recomendaría a cualquier persona que trabaje con niños que se bajen al nivel del niño. ¿Ok? Porque justamente el niño cuando te ve desde como una persona adulta de superior o autoritaria, es justamente cuando se incrementan a lo mejor emociones o pensamientos no tan agradables. El niño lo que busca es alguien que esté a su nivel, alguien que esté a su par, con quien pueda disfrutar, aprender y enseñar al mismo tiempo. Entonces, bájense al nivel del niño
Esto implica jugar, escucharlo, conocerlo, divertirse, y eso va a formar lazos muy importantes que para el niño le van a generar muchísima seguridad en él. Por favor, dense el tiempo para convivir con sus hijos. Y Guadalupe Alcántara, muchas gracias, felicidades, no, nos ayuda de mucho estos temas. Y Pati Carrillo, que nos dice que es un muy buen programa. Pues muchísimas gracias, Lick Rosalinda, por tu tiempo, por todos estos aprendizajes. Estoy seguro que muchos de nuestros siminautas ahora tendrán un abordaje diferente a la hora de hacer tareas o explicar cosas en casa, te digo, con esto de las clases en línea. Incluso yo me llevo muchas nuevas cosas para llevarlas con mi niña. Y pues muchísimas gracias a ustedes, queridos siminautas. Como siempre lo digo y siempre lo voy a decir, si hay algo que no regresa es el tiempo y yo les agradezco el favor de su atención. Muchísimas gracias, Rosy. Muchas gracias de verdad y gracias por la invitación en este programa. No, gracias a ti. Y recuerden que el siguiente jueves también es jueves de Simichat. Y recuerden que ser feliz sí se puede. Hasta la próxima. Nos vemos.